Buonasera a tutti, anzi, buenas tardes a todos. Oggi prima tavola rotonda in spagnolo con un ospite speciale proprio dalla Spagna. Entonces hablaremos en español. E potrete ovviamente guardare la live con potenzialmente i sottotitoli su YouTube. Vi ricordo che appunto sarà disponibile chiaramente su tutte le piattaforme, come anche in versione video podcast su Spotify. Per chi sa lo spagnolo oggi ovviamente potrà ascoltarla anche in spagnolo senza problemi. E altrimenti un'altra opzione è la trascrizione audio che c'è su Spotify, che c'è quell'opzione attiva, e quindi potrete tranquillamente scaricare tutta la trascrizione e leggere il podcast come se fosse invece un testo. Ovviamente comunque in ogni caso pubblicherò come sempre il post riepilogativo nei giorni successivi. Adesso aspettiamo che vediamo se lo troviamo. Eccoci qua. Hola Ner, bienvenido Buenas, a la tabla rotonda. ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Bien, Aquí estamos. vamos. ¿Y cómo se dice en español tabla rotonda? ¿Lo mismo? ¿O La redonda? mesa redonda. Mesa redonda. Así que hoy estamos en la mesa redonda con Aner Moreno, un hospite especial que tenemos desde España, desde el norte de España, ¿no? El País Vasco. País Vasco. Así que muy bien. ¿De dónde eres precisamente? Nada, entre Vitoria y Bilbao. Entre Vitoria y Vivo, un Bilbao. pueblillo. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Y hoy estamos con él, que es un entrenador de ciclismo que conocí hace como 5 meses o 3 meses, algo así. Inicio del Tour de Francia, Eso sí, así que eso por el congreso en la cual participamos de Science and Cycling en Florencia. Y hoy hemos decidido de hacer ese directo para hablar sobre análisis de datos de competiciones y también de entrenamientos, claramente, pero con un focus también en lo que es la planificación de una carrera de competiciones para hacer todo de manera perfecta con estos atletas, o también si nos entrenamos de manera autónoma, si somos como atletas autogestionados, podríamos mejorar nuestra análisis. Así que muy bien. Y muchas gracias por la disponibilidad y por estar aquí con nosotros. Así que, en serio, nada, gracias a ti por invitarme. Ahí está. Que ya estoy aprendiendo un poco italiano, escuchando yo también tus podcasts. muy bien, me alegro. Muchas gracias por escucharnos y vamos. Entonces, hoy primera vez en español, así que encantado a todos y gracias por participar también desde España. Y venga, si quieres presentarte y después me presento también yo para que la gente nos conozca un poquito de lo que hablamos. Bueno, yo he estudiado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la carrera de 4 años. ¿Sí? Mientras tanto hice el curso de masajista, que ha sido más o menos a lo que me he estado dedicando más tiempo ahora en los últimos años. Después tuve la suerte de conocer a bastantes profesionales en el máster de alto rendimiento. Es el que hablamos si quieres hacer, que te lo aconsejo de verdad en Murcia. Sí, Y después en el segundo año ya hice el máster de investigación con el profesor David Barranco, que sí, es entrenador del Movistar. Y gracias a eso, pues ya ahora estoy con la tesis doctoral. perfecto. Entonces, en tema de trabajo sí que he estado dedicado un poco, 2 años estuve trabajando en el Euskaltel Euskadi, Ujú. en el equipo Pro Conti de masajista. Luego me fui a vivir a Kuwait a- como encargado de rendimiento de Sí, la Federación Kuwaití. Y a la vuelta ya fue cuando me metí de pleno en la pista con la selección española de pista, que conseguimos batir en la persecución por equipos el eso. récord de España Eso. en Milton, Canadá, y luego ya fue cuando empecé con Ineos. Actualmente estoy trabajando con Ineos a full time Sí,
como auxiliar también. Perfecto, Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria y entre tanto entrenando a muchos ciclistas. perfecto, perfecto. Entonces sí, tenemos claro más o menos la misma trayectoria porque estudiamos lo mismo, hemos estudiado lo mismo y continuamos a estudiar todos los días por lo que nos interesa sobre ciclismo, entrenamiento de deportes de resistencia. Yo también hice la carrera de ciencia del deporte, que sería el INEF, como 3 años aquí en Italia y después otros 2 años de máster aquí en Italia, en Verona, y conectado con la Universidad de Gante en Bélgica. Así que tuve la oportunidad de estudiar también ahí por una beca de estudio y conozco, soy de Italia, vengo de Milano, soy de Milano, pero actualmente vivo en Venecia y sé hablar en español porque hice 6 meses de Erasmus como por una beca de estudio de 6 meses en Segovia, en la Universidad de Valladolid, así que eso ha sido una oportunidad muy grande para conectarme también con gente de otros países, de otros pueblos también en España, así que me alegro muchísimo de poder hablar contigo sin, sabes, barreras de Sí, lenguaje, así que sí, de sí. idiomas. Y lo que te queda, y lo que te queda por vivir aquí en España, Eso, si vienes a hacer los máster. eso, así que muy bien. Eso también, la idea, mira, yo también trabajo con ciclistas y triatletas y corredores a pie, así que lo que es mi trayectoria es un poco, sabes, más abierta sobre todos los deportes porque me encanta la fisiología del ejercicio y me gusta Mm. lo de también no tener aburrimiento en solo entrenar ciclistas, pero mi objetivo principal es lo de trabajar con profesionales y he tenido la posibilidad de trabajar con uno de los ciclistas de World Record de Junior de ultraciclismo ese año en Italia, que tiene el récord de los kilómetros más largos percorridos en un día, que son como 487 o algo así. Así que es una oportunidad increíble como under 18, pero ese año intentamos el récord también de all level, all years, como de elite, pero desafortunadamente no lo hicimos por un problema y una caída durante las 24 horas de récord, así que mal, pero se tiene que hacer otra vez o intentar otra vez con atletas y es increíble lo de intentar cosas que se piensan como imposible al final, pero se tienen Sí, que hacer. retos que ya no son solo personales, sino compartidos Eso, con el atleta y que esté involucrado y que los eso. dos sigáis Sí, una... totalmente, Mm. totalmente. Sí, de hecho hicimos una concentración ese verano en Livigno, que es en el norte de Italia, en las Alpes, y es increíble estar con atletas de alto rendimiento porque realmente conoces y ves todos los días qué es lo necesario para ganar algo, para hacer algo que parece realmente imposible, pero si trabajas bien, duermes bien y te entrenas bien, que son al final 3 o 5 o 6 horas de entrenamiento, después hay muchas más cosas que se tienen que hacer y analizar. Y por eso hoy estamos aquí hablando de planificación y análisis de datos, porque, claro, un entrenamiento puede como tener una duración de 3 horas, 4, o en casos más largos, como en preparaciones de la base de invierno, se puede llegar a hacer como 6 o 7 horas, pero al final la mayoría de los casos son entrenamientos más cortos. Y lo que pasa es que hay muchísimas cosas que mirar en los días siguientes del entrenamiento o en lo que pasa entre una competición y la siguiente. Así que, ¿qué es lo que hacemos como entrenadores para realmente planificar bien una competición? Y tú, Aner, ¿cuáles son las cosas que miras antes de una competición para decir, mira, ese es el plan y tenemos que llegar ahí con esta preparación y tenemos que estar listos gracias a esas cosas? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti? Se habla siempre de que en ciclismo al final tenemos dos variables de medir, Sí. ¿no? Que es variables internas y variables externas. Variables internas principalmente estamos hablando de frecuencia cardíaca y Ujú. está el lactato, está saturación de oxígeno, está, bueno, hay mil Sí. variables, pero principalmente la que medimos todos los días es la frecuencia cardíaca y variable externa es la potencia. Sí. Pero muchas veces nos olvidamos de una tercera, que es la percepción de esfuerzo. Eso sí.
el contacto con el ciclista yo creo que es la base también de todo el proceso de entrenamiento. Sí, Podemos planificar un CTL de 110 o un CTL de 80, dependiendo de la progresión del ciclista o del histórico, en el momento en el que mejor se haya encontrado sí, el ciclista en temporadas pasadas, pero si de verdad no le escuchamos o no entendemos lo que hay detrás de ese CTL o es- de lo que le ha llevado a conseguir esa carga crónica de entrenamiento, esa carga de, digamos, de entrenamiento, sí, no, al final no vamos a llegar a entender nunca al ciclista. es exactamente. Y claro, el CTL solo es un número y sabemos que eso puede depender de muchas variables que al final, sí, son dos variables que son el volumen y la intensidad que tenemos en los entrenamientos que hacemos de día en día. Sí, Y el CTL sí, normal. pero al final el CTL no solo además depende de dos variables, volumen e intensidad, sino que viene derivada de muchas otras. Sí, Tú si no estimas bien el FTP, eso, ya el CTL no está bien. eso, Al final es estimar o medir o cuantificar de una manera eh, más fiable o menos fiable, pero como suelen decir Javi y Raúl siempre en todos los cursos, todos los modelos de medición son erróneos, pero algunos son útiles, ¿no? eso, No claro. Y sé quién dijo esta frase en su día o tal, pero es que es totalmente cierto. Todos los modelos son erróneos, pero algunos nos pueden ayudar. eso. Claro, claro. De hecho, claro, la FTP también puede ser algo que medir, pero hay otras cosas que son importantes. Y, por ejemplo, yo trabajo con metabolímetro y con el medidor del lactato. Así que cuando vamos a poner el FTP en Training Peaks, por ejemplo, claro que esa FTP se refiere a realmente un lactato como segundo Sí, umbral. eso ya está, es medido, no es estimado. Eso, Muchas veces estamos hablando del FTP o del MFTP, que es el eso, modelado del FTP, que eso, te sí, saca WKO o Training Peaks o la plataforma que eso, sea. Pero de todas formas también estamos diciendo que tampoco hay un... Ahora en mi tesis doctoral estoy tratando de validar o de, no sé, intentar utilizar que si hay, que alguien me lo diga, si alguien está escuchando sí, esto, que alguien me diga que hay algún modelo para testar a los ciclistas con lactato publicado y validado en sí, campo porque no lo encuentro. Entonces, al final estamos utilizando escalones de 4 minutos o de 5 minutos en campo y si en un ciclista muy glucolítico utilizas una recuperación corta o más larga o imagínate que en vez de 4 minutos son 6 minutos, la concentración de lactato no va a ser la misma. eso, sí, Entonces, claro. ¿qué es? El FTP, el OBLA, el MLSS, Eh, ahí hay mil variables que al claro, final son todo estimaciones, pero que si nos son útiles y sabemos, siempre utilizamos las mismas eso, y medidas de la misma forma, pues al final son referencias que vamos a tener. claro. Y tú, por ejemplo, tú utilizas el modelo de Critical Power, o sea, GP. Sí, me ayudó de todo. Al final, Mm, el modelado del FTP es una. eh, Luego puedes estimar la potencia crítica sí, de diferentes maneras. 1, 3 y 12, 1, 5 y 12, sí, 1... 1, 12 y 20. Entonces, 1 o 2, sí 12. que eso es. Al final, Claro, gracias, no sé, tengo la chat también que hizo Raúl Felrán sí, hace ya unos años, que te estima la potencia crítica en diferentes eso, duraciones. sí, Entonces, con todo eso, más el valor de FTP, ya hay una diferencia de 10 vatios, sí, 12 vatios, que no es nada, entre comillas, para poder prescribir entrenamientos. eso sí, claro. Y al final, lo que hago yo, por ejemplo, si tengo dos variables que también el lactato no es preciso. O sea, cuando vas a medir como el segundo umbral del lactato con el lactacidómetro, no sé cómo se llama en español, medidor de lactato. Medidor de lactato, sí. Medidor de Sí, sí. lactato. En italiano es lactacidómetro, es una palabra única. Medidor de lactato. Y vas a como medir lo que pasa en submaximal, o sea, como 0,5, 1, 1,5, 2 milimoles de lactato
después vas a 2,5, 4 y después hay la fase exponencial de lactato que llega también hasta 20 milimol de lactato, milimoles por litro de lactato. Eso lo que pasa es que hay diferentes modelos para decir ese es el segundo umbral de... Eso es, puedes elegirlo en un incremento de no sé cuántos milimols respecto a la línea basal, en 2 milimols, en 4 milimols, Así que... al final hay 20.000 modelos. Bravo. Y sí. No se puede decir que es medir, se puede decir que es otra estimación y se puede decir que es algo un poco más preciso porque va a ser algo fisiológico totalmente. Sí, lo que está claro es que si tú utilizas el mismo test siempre en el mismo sitio, más o menos a las mismas condiciones, y un año te hace el primer umbral, digamos, en 2 milimols Sí. y el segundo umbral en 4 milimols estandarizado porque tú has decidido que es en 2 y 4 milimols, y si el año siguiente repites el mismo test, mismas condiciones, mismo todo, y en 2 milimols te está moviendo 20 vatios más y en 4 milimols te está moviendo 40 vatios más, ya sabes que ha mejorado. Tampoco hace falta que estimar el FTP o decir que el FTP es tal, no, si ya ves que ha habido una mejora. Claro, y en tu opinión puede ser una cosa interesante lo de medir como fisiológicamente hablando y también como estimar, pero después cuando encuentras dos valores, como por ejemplo vas a medir el lactato y encuentras las milimoles del segundo umbral del lactato aquí y lo de el cálculo del critical power aquí. ¿Tiene sentido lo de hacer una media, un promedio entre los dos valores como para utilizar y tener una referencia para empezar a trabajar con los atletas y después modelar en lo que pasa durante los entrenamientos? Y también Sí, a ver, no sé, yo personalmente sí que eso lo veo útil, pero siempre que se haga así. Si nunca se ha testado 3, 12 minutos o 1, 3, 12, 1, 5, 12, digamos, no puedes decir tampoco que la potencia crítica esa esté estimada bien. Claro. Entonces, eh, hay que tener en consideración muchas veces los valores que estamos buscando. También, si estamos trabajando en un bloque, digamos el segundo umbral, en el que tú le mandas al ciclista Sí. 4 por 10 minutos para acumular 40 minutos, digamos, en FTP o justo por debajo del FTP, llega a casa y te pone una percepción de 4, que es lo que estábamos hablando al principio, Sí. pues ya sabes que no estás trabajando eso. Eso, claro. O que, digamos, en una serie de primer umbral, por debajo del primer umbral, le prescribes a 280 vatios, Sí. te empieza a 150 de pulso y te termina a 172, ya sabes que estás trabajando por encima del primer umbral, Claro. porque ahí deriva de la frecuencia Claro. cardíaca. Claro, sí, sí, claro. Y de hecho, en referencia científica, la mayoría de los casos hay como, si mi cara fuera como primer umbral y segundo umbral, eh, hay de 0 a 10 como de percepción del esfuerzo, y desde aquí hay 4, que esa es primer umbral, y 7 como referencia, o 7, 8 como referencia para el segundo umbral. Eso es para decir que claramente se tienen que como conectar las mediciones que hacemos como las medidas que tenemos de primer y segundo umbral y conectarla con valores de percepción. Sí, Si no, sí, sí, sí. Es el escuchar al atleta. O muchas veces, si le mandas esas series, ese tipo de series, le llamas por teléfono, oye, qué tal las series de primer umbral, digamos? Claro, No he conseguido terminar la segunda. eso. Dices, ostras, igual he metido la pata, ¿eh? Claro. Claro, claro, sí, sí. Por eso digo, se tiene siempre que entender lo que pasa a los atletas, si no vamos a trabajar sin saber nada de lo que está pasando en su vida, y por eso es muy importante lo de tener feedback de día a día o, claro, con amateur puede ser como de semana en semana o cada 2 semanas, pero se tiene que entender lo que pasa en cada mesociclo, pero también en el microciclo, cómo modificarlo y cómo Sí, sí, hacer que... al final tenemos la suerte también a día de hoy tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, y el Training Peaks o Intervals o lo que sea, bueno, en Intervals lo he trabajado, pero imagino que sea muy parecido, que el ciclista en cuanto llega a casa, en media hora puede
ponerte un comentario, puede poner la percepción de esfuerzo, que yo es algo que les enseño a todos mis ciclistas a que lo hagan. Entonces yo diariamente ya tengo un report de lo que ha sido el entrenamiento y si veo que en un endurance de 2 horas me pone una percepción de 5, ya veo que hay algo mal. Claro, O una percepción de 6. Digo, uf, o está fatigado o ha dormido mal o lo que sea. Pero ya ves ahí algo que no claro, cuadra. claro. Ya Y te encienden las alarmas. eso, y en tu opinión, mira, por lo que tú también utilizas Bukeyo 5, que es Mm. un software añadido a Training Peaks para analizar datos de manera un poco mejor y más aprofundida para nosotros como entrenadores. ¿Y cómo has visto algunas como, conexiones entre valores medidos directamente y el MFTP? O sea, el modelado del FTP tiene Prácticamente, realmente... si el FTP está bien estimado, me refiero a que haya esfuerzos máximos en el último periodo que elijas, digamos, si estás modelando el FTP en los últimos 90 días y has tenido competiciones prácticamente semanalmente, como tienen los sub-23 aquí en España, pues sabes que al 90% va a estar bien Claro, modelado. Si ha sido un periodo de pretemporada en el que, imaginemos que termina en octubre la temporada, sí, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero que no empiezan, si elegimos los 4 meses de modelado del FTP, seguramente falle, porque no ha claro, hecho un esfuerzo claro. máximo. De hecho, sí, la cosa más importante cuando utilizamos modelos matemáticos es importante entender de dónde derivan esos datos, esos valores que un software, por ejemplo, Eso es. como KPO nos da. Así que si entendemos que ese valor deriva de una, como por ejemplo, potencia maximal en 20 minutos y también otras como spikes de potencia Mm. Sí, durante... el inconveniente que tenemos aquí también es que la ecuación del modelado del FTP no está publicada Eso, y no quieren publicarla. claro. Entonces, Pero, nos tenemos que claro, pero fiar, por así decirlo, eso, pero que las comprobaciones que yo he hecho, vamos, tanto yo como todos los entrenadores con los que he hablado, es que es muy fiable. Yo voy al campo a hacer un test incremental de escalones de 5 minutos con incrementos de 25 vatios y el 99% de las veces el umbral está bien estimado. eso. Y de hecho tú utilizas como step, como escalones de 5 minutos también. Sí, bueno, empieza a 6 minutos y medio así el ciclista. Suele ser en el puerto donde lo hago de kilómetro 200 creo que tiene, Sí. con 100 metros positivos. Entonces el ciclista empieza a 6 minutos y medio el primer escalón más o menos y termina en 4 minutos y medio el último. O Ah, venga, venga, sí, sí, porque vas a- eso es, la intensidad va aumentando. claro, claro, claro. Entonces empieza a duración más largas y después Sí, vas sí, sí. cortándola. Que no es lo ideal, pero Claro, claro, tampoco claro. podemos. Pues estandarización, Me sirve, ¿sabes? Yo hago ese test este año y lo hago el año siguiente, y ya sé que es el mismo sitio, mismas condiciones, mismo todo, entonces ah, ya puedo hacer comparativas. claro, claro. De hecho, eso se tiene que tener en consideración cuando hablamos de estandarizar. O sea, no hay una cosa única para hacer una estandarización. ¿Qué significa? Que si nosotros trabajamos en un lugar que hay 0 grados, no tiene sentido lo de hacer test afuera siempre con -5 grados o algo así. Podría ser Mm. lo mismo lo de hacer test en un laboratorio que es siempre igual. O si tenemos como por ejemplo un lugar donde el clima es constante durante el año o hay como picos positivos y negativos, pero en condiciones que son útiles como que no hay lluvia o nieve o eso. Sí, sí, al final, bueno, ahí sí que en laboratorio muchas veces hay errores de medición en el sentido de que se van los ciclistas a hacer un test en laboratorio y les ponen otro medidor de potencia, otra bici, otro sillín, otras medidas, y dices, vale, No, no, no. ahora qué medidas utilizo, porque esas no me valen. Eso, Yo sé que nos guste o no, no todos los potenciómetros miden igual. claro. De hecho, es importante hacer, en mi opinión, y no sé si tú lo haces también, lo de hacer test, aunque lo hagas en un indoor trainer,
o sea, en un laboratorio con la bicicleta del atleta, pero también midiendo la potencia mediante del potenciómetro del atleta. Sí, Esa es sí, cosa sí, muy importante porque al final, si no, tendrías que hacer como una regresión para ver cuál es la real potencia del potenciómetro del atleta. Así sí, que la cosa más importante totalmente. es eso. Hace poco hemos publicado un artículo en el que hay 36 ciclistas de la Vuelta a España de 2020, en el que, claro, cada ciclista utiliza un potenciómetro diferente, dependiendo de los patrocinadores del equipo y todo. Entonces, sí que ha sido un limitante que hemos incluido en el artículo. Eso. De cara a la tesis doctoral, sí que estoy tratando de estandarizar un protocolo de test incremental en laboratorio en el que utilicemos un potenciómetro, un mismo potenciómetro, un Salis H3, que ha sido Ah, utilizado en artículos previos. ok, Entonces, con eso podemos comparar el potenciómetro gold estándar, digamos, con los potenciómetros del ciclista, la bici de cada uno. claro, Entonces ahí vamos a ver las diferencias para poder comparar en realidad con un gold claro. estándar luego en competición. Claro, eso sí, esa cosa muy importante, por ejemplo, al principio de una búsqueda científica para entender realmente cuáles pueden ser los errores. Y al final, si puedes siempre comparar, mejor. Perfecto. Así que, bien, digo que hemos hablado de muchas cosas sobre potencia, frecuencia cardíaca, también hay cadencia, percepción y eso, pero en tu opinión, ¿cuáles son las cosas ahora que cuando vas a mirar, por ejemplo, una competición clave, o sea, de prioridad A? Máxima prioridad por un atleta. ¿Cuáles son los datos de, por ejemplo, la carrera, como el recorrido de la competición que vas a analizar? Como por ejemplo, yo te digo, una de las cosas más importantes para mí es el desnivel, para entender al atleta cuál es la carga que va a tener en una hora, pero después sabiendo que va a tener como 15 minutos de como relajamiento. Sí, ¿qué tipo de carrera? Al final lo primero que hay que ver es el tipo de Es- carrera en el que va a competir el ciclista. sí, No sé allí en Italia, pero aquí en País Vasco, al final, puertos largos hay pocos. En ujú, carreras sub-23, los ciclistas tienen puertos de máximo 8 minutos. eso. Entonces, ¿para qué vas a entrenar? O, entre comillas, ¿para qué vas a entrenar a centrarte más en desarrollar una capacidad que luego tampoco va a tener su utilidad, entre comillas Eso sí. siempre, que no vaya a tener su utilidad en competición? Al final, si estás trabajando también en crear a un ciclista rodador, Sí, rodador, vale, sí, que mueva muchos vatios en llano, claro, que tenga una masa muscular potente, etcétera, pues al final pocas veces va a pasar a profesionales aquí por ejemplo en España, te claro, estoy hablando en España. claro, Es el inconveniente que tenemos a la hora de pasar a profesionales aquí. claro. Siempre se busca el escalador, siempre se busca la pepita de oro que suba más puertos, pero la realidad es otra. Claro. Al final, la de 70 carreras, no sé, o así que hay aquí en País Vasco, Ujú. solo hay una llana, Eh, que es la primera de la temporada, que es la de Zumaya. Entonces, ¿qué? ¿Vas a condicionar toda la temporada por una competición? claro, Luego vas a pasar miseria en todas las demás. claro, claro. Al final sí, en Italia aquí tenemos también carreras que tienen como puertos muy largos, que son como, ¿sabes? El Stelvio Mm. y el Sí, Mortirolo ahí y esas que... tienes que tener un segundo umbral muy desarrollado, igual tampoco trabajar tanto eso, la capacidad glucolítica que te exigen los repechos o las carreras Claro, sí, más. sí, Sí, eso de capacidad glucolítica claramente es fundamental porque hay, como en el Mortirolo, hay plazas, hay lugares donde vas arriba de como 15% de pendiente. Así que es mm, muy difícil que hacer y se tienen que ir sí o sí a zona 4 zona 5. Claro, hablando de zonas que las zonas son algo que cambia de vez en cuando y cada entrenamiento es totalmente diferente, no se pueden claramente poner perfectamente y es algo como solo de indicación para los atletas, pero sí, al final es... no, las zonas al final, yo nunca utilizo zonas, pero sí que a la hora de después
no para prescribir, Ujú. sino para después analizar Eso, lo que ha pasado. claro, Tú puedes hacer comparativas si cuánto tiempo ha estado en zona o cuánto tiempo ha estado por encima del umbral, pero al final tú cuando le estás mandando una serie al ciclista, si le dices, no, vete, haz 4 horas en zona uno, claro, que es la zona uno, un margen de 80 vatios, al claro. final, No, no es posible mantenerlo al final porque cada vez es diferente también por si es llano, si es, hay un poco de subida, hay repechos, totalmente, sí, sí. eso. De hecho, claro, las zonas son importantes y, por ejemplo, yo prescribo entrenamientos con zonas en 50% de los casos, solo para dar como una indicación, pero siempre conectada con una referencia a RPE, o sea, Rate of Perceived Exertion, que sería la percepción del esfuerzo, de 0 a 10, para que el ciclista realmente sea consciente de lo que pasa en cada momento de su entrenamiento y que no vaya solo a mirar el Sí, reloj. sí, ahí yo también muchas veces pongo las series por percepción de esfuerzo, Eso, para que el ciclista aprenda a conocerse. Muchas veces ahora ya desde juveniles, desde cadetes prácticamente, que los ciclistas te vienen y te dicen, no, no, pero ¿a qué vatios tengo que ir? No, no, que te he puesto una percepción de esfuerzo, eso. ¿sabes? ¿Te conoces? Y, sí, 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 pero... Pero al final no. Y luego ves la serie y si le mandas una percepción de 8 en una serie de 10 minutos, tú sabes que le estás mandando 7 8 percepción de esfuerzo, es una serie de umbral, Claro, claro, digamos. Entonces, y luego ves, analizas el entrenamiento y te ha empezado a 500 vatios y te ha terminado a 400. claro, O te ha empezado a 400 y te ha terminado en 300. Y dices, sabes que no se conoce. claro, Entonces, también es un aspecto a trabajar, sobre todo ahora con los claro. jóvenes. Claro, de hecho sí, sí, al final porque hay siempre esa carrera interna a cada joven, que es lo que quieren llegar a ser un profesional, pero quieren llegar a ser profesional como a 17, 18 años, pero hay solo una pepita de oro, que era como, claro, Remco y eso, pero ahora hay como team development que van a crecer la posibilidad de los ciclistas jóvenes para llegar a ser el top, pero pocos van a ser realmente los top. Y hay algunos hay algunas referencias como el compound score que nos pueden ayudar a ver si hay compound score y ves que en condiciones de descanso, como sin mucha fatiga acumulada, vas a tener un buen compound score, tienes que ver también eso cómo va a cambiar después de 1000 kilojoules, después de 3000 Sí, sí, kilojoules. sí. Y eso es muy importante. Esa es una cosa que se puede medir y se puede hacer algo como estimación durante el entrenamiento, durante un proceso de un mesociclo o algo así. Pero la cosa más importante claramente es conocerse. Sin eso no se puede hacer nada. Totalmente, totalmente, sí, sí. Y de hecho, ¿cuáles son, en tu opinión, las indicaciones que nosotros como entrenadores tenemos que dar a nuestros atletas durante un proceso de entrenamiento en un periodo en el cual vamos a tener algunas competiciones muy cerca? O sea, en mi opinión, claro, hay como day by day periodization, como utilización de mirar cada día lo que pasa y cambiar en relación a lo que realmente siente el atleta, pero ¿cuáles son las cosas que tú realmente le dices para que el atleta sea consciente de todo, del proceso? Sí, al final tú tienes que tener una planificación hecha, eso siempre. Claro, Y en base a eso ir modificando en base a sensaciones o lo que le vaya comentando el ciclista. Tú si tienes planificado un ciclo de entrenamiento en el que vas a meter mucha carga, bien sea por densidad de entrenamiento, bien sea por intensidad, y ves que el ciclista no está respondiendo, que la recuperación no es buena, que la percepción de esfuerzo es muy alta y que después de cada entrenamiento te está diciendo que no ha podido terminar el entrenamiento, igual es hora de levantar el pie y dejar esa planificación de entrenamiento que habías hecho a un claro, lado. sí, Eso lo primero. Y luego lo segundo, que el ciclista se conozca. No, no me sirve de nada que llegue a casa diciendo he cumplido con el entrenamiento. Muchos ciclistas me dicen a mí, te he subido el entrenamiento a Training Peaks. Te he hecho 5 minutos de más en el entrenamiento o te he hecho media hora de más claro, porque, que no, que a mí no me lo estás haciendo, te lo estás haciendo a ti, tú claro, quieres mejorar, ¿no? claro, claro.
Claro, de hecho, al final eso es parte y entiendes realmente si un atleta tiene una motivación, no sé si se dice Sí, así en español, intrínseca. intrínseca, Sí, intrínseca intrínseca o o extrínseca. extrínseca. Que está buscando todo el rato la aceptación o la recompensa por parte externa, eso es. Claro. De hecho, eso es muy importante y si somos jóvenes, y eso lo digo como a los atletas que nos están escuchando y que son atletas jóvenes, la cosa más importante es tener motivación intrínseca, o sea, la real Mm. como motivación para entrenarse solo para el gusto y querer entrenarse porque nos gusta y nos hace como feliz en la vida cotidiana. Y no es algo que tenemos que hacer solo porque nuestro coach nos va a decir, mira, has hecho un buen trabajo y mañana puedes ir a esa competición, porque eso no tiene ningún sentido y al final vas a tener como burnout precoce. O sea, como Sí, si sí. vas a quitar el Sí, deporte antes también de llegar a ser el nivel que necesitas para llegar a ser un profesional. Así que no tendría ningún sentido lo de tener solo motivación extrínseca. Lo único es algo que realmente te da felicidad en la cotidianidad. Así que eso es más importante. De hecho, así que nos gusta cuando los atletas nos dicen como he hecho 5 minutos, 15 minutos más, pero solo si realmente quieren. Si no, no tiene sentido. sí, y muchas veces que tampoco hace falta. Eso, eso. Digo, si tenías 2 horas, ¿para qué haces tres No, horas? eso también. 5 minutos, 10 minutos No, más, es ok. que me he encontrado bien, sí, pero ¿has visto el entrenamiento que tienes mañana? Igual mañana tienes un entrenamiento de 4 por Claro. uno. Y de hecho, en Y ese caso, dices, y luego mañana me llamarás, que no has podido sacar el entrenamiento. Claro, pero tú no has, si no eres consciente o si no te estás involucrado en tu proceso de entrenamiento, al final tú vas a hacer lo que lees porque el entrenador te lo manda, pero no porque tú sepas el motivo por el que tienes que hacerlo. Tú siempre tienes que saber, yo a los ciclistas les digo, tú pregúntame cualquier cosa, si tienes cualquier duda en los entrenamientos, pregúntame por qué esto, por qué lo otro. claro, Porque si el ciclista es consciente de lo que se está entrenando, por qué se está entrenando y para qué, va a mejorar más. claro, claro. De hecho, tenemos que dar lo que digo siempre es educar al atleta, sobre todo con los jóvenes, pero también con los adultos que, claro, cada vez tienen que como bloquear un entrenamiento entre mil cosas que tienen que hacer, mil citas también con los hijos y Sí, sí, pero que esto, el que no sean capaces, por partido, ejemplo, de decir, no, es que hoy tengo un rodaje de 2 horas, imagínate, en la ruta. claro, Está sí, lloviendo, está diluviando, no puedo salir a entrenar. Que te escriban. Oye, ¿qué claro, hago hoy? ¿Cómo que qué haces hoy? No, no puedes, piensa un poco, ¿para qué quieres el rodaje en carretera? claro, Tienes el rodillo, tienes mañana un entrenamiento rodaje o si hoy tuvieses intensidad y mañana rodaje, puedes cambiarlo. claro, Pregúntame, ¿puedo cambiar esto por esto? No, ¿qué hago? claro, Sino que se involucren más. Me gusta más que se involucren en el proceso de entrenamiento y que entiendan por qué. eso, eso. No, no porque yo lo diga. Y también, en ese caso, por ejemplo, yo digo siempre, ¿por qué me vas a decir qué tengo que hacer? ¿Soy tu padre? ¿Soy tu madre? O cuando vamos a hablar con adultos, no tiene sentido lo que decir como qué tengo que hacer. Porque al final, si una persona como, por ejemplo, me va a decir, mañana tengo una carrera y muy importante, o mañana por la mañana o en 2 días, y hoy tendría que hacer un entrenamiento como en italiano lo llamo richiamo, o sea, recall something. No sé cómo se puede decir. O sea, es algo que vas a específico, pero muy corto. Algo que no Mm. vas a hacer largo, algo Sí, como solo sí, ¿qué tipo de activaciones? activaciones. Vamos a hacer algunas activaciones 2 días, 2 días antes de la carrera. Y el ciclista va a tener una transferencia porque tiene que tener que ir al hotel que es a 3 horas de su casa y ya tiene muchos estreses como exteriores Mm. de la competición y del entrenamiento. Y me va a decir que tengo que hacer, y esas cosas se tendrían que planificar antes y no llegar al día justo que tendrías que entrenarte y ya no sabes qué hacer. Sí, Porque sí, o esas cosas, muchas veces si dices, no, tienes unas series o activaciones o que tienes que hacerlas o porque está en el Training Peaks o lo que sea, ¿vale? Yo no soy consciente de lo que
tu vida personal eh, ha sido ese día, o eso, de que te has comido un entrenamiento en gimnasia en la eh, escuela de 1 hora haciendo un test de Cooper. eso, Yo eso no lo sé. Si tú me dices eso, o si pones en un comentario en Training no he hecho las series estas porque hoy he tenido el test de Cooper en clase, o lo que sea. Ser consciente claro, de lo que está entrenando para poder él mismo tomar decisiones. claro. Y todo se puede resolver mediante de un comentario o de una nota en Training Peaks o de una llamada, Sí, o pero una llamada. claro, pero al final lo que digo siempre no tiene que ser una llamada como para buscar seguridad, sino para entender realmente lo que pasa. Eso es, porque si yo te voy a decir algo que, como por ejemplo has dicho el ejemplo de la lluvia, y tú me vas a decir que tengo que hacer, pero tienes un rodillo, lo podrías hacer sin problema, sin escribirme, y podrías hacerlo sabiendo que en el rodillo tenemos una termorregulación peor, si tenemos una casa cerrada sin como ventanas y eso y no pasa aire. Así que mejor hacer un poco menos a una intensidad un poco más baja y esas indicaciones ya si tienes una buena educación de entrenamiento y tu coach y tu entrenador te ha ayudado en el proceso, después ya lo vas a entender sin llamar. Claro, claro. Eso, Ujú. esa es cosa importante. Y, y durante las competiciones, cuando por ejemplo hay 3 o 4 competiciones, ¿cosa vas a mirar de día en día? Como la variación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿tú la miras, por ejemplo, o no sueles mirarla? Es difícil. Ahora también, a ver, yo tengo el anillo En Oura anillo, y he trasteado ok, y vamos, a mí me ha parecido una herramienta muy útil a la hora de yo conocerme. Y claro, cada ciclista yo creo que también debería conocerse, claro, lo primero de todo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer mirando la variabilidad de la frecuencia cardíaca de un ciclista que está compitiendo con su equipo, imagínate, a 400 kilómetros de mí? claro. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no salga en la etapa No, del día siguiente? no, Lo tengo que decir, tu variabilidad es baja o lo que sea, pero vete a darlo todo mañana y a lo que te diga el claro, director. claro, eso sí. Así que puede ser una herramienta, pero como siempre, una herramienta sirve para tener datos a posterior. O sea, para decir, Sí, para vale, analizar. Tú luego puedes tomar esos datos de competición como para decir, en este periodo de entrenamiento me ha bajado la variabilidad tanto o tan porcentaje respecto a mi línea basal o lo que sea para tomar claro, decisiones. Entonces sí, en el proceso de entrenamiento, pero en competición, ¿qué más le puedes decir? Que descanse bien, que coma bien, que se hidrate y que recupere para afrontar el día siguiente, ¿no? claro. Y si tenemos como un team que hay más atletas, eso es muy importante porque puede ser que si vemos que hay 3 atletas con mejores valores y una recuperación mejor, ellos podrían ser los que van a hacer un breakaway y Sí, eh, ahí tú como entrenador, todo el trabajo ya está hecho, que le has llevado al ciclista, le has dirigido hacia esa competición. Luego sí que es verdad que después de la competición a mí siempre me gusta o recibir un comentario, un feedback del ciclista o una llamada diciendo, oye, aquí me he encontrado más fuerte, aquí me ha faltado fuerza, para luego saber cuáles son puntos débiles y puntos fuertes del ciclista. Conocerle y decir, ostras, aquí se ha vaciado el FRC a tope, ¿cuál ha sido su sensación? claro, Igual iba sobrado, igual claro, el FRC ha fallado, que no es una fórmula que sea claro, infalible, digamos. Si claro, no claro, escuchas al ciclista y si tú piensas que ya lo ha dado todo y que se ha muerto en ese repecho porque el FRC se ha vaciado, si eso ya lo das por hecho, al final te estás perdiendo mucha información que claro, luego a la hora de planificar los entrenamientos no vas a tener en cuenta, creo claro. yo, vamos. Se tiene siempre que tener en consideración la globalidad del atleta. Y por eso, ¿crees que puede ser útil esconder algunos datos durante la competición? O sea, ahora has hablado de Functional Reserve Capacity y claro, sabemos que esa puede cambiar muchísimo de día en día y de lo que ha pasado por la noche, si has dormido bien o mal, o otras cosas, o del día antes de un entrenamiento muy difícil o de una carrera muy Esconderle difícil. ¿No? datos, más que esconderle datos, yo diría Mm, educarle y decir, muchas veces he escuchado de ciclistas, no, es que no he atacado en esta carrera en tal kilómetro que se ha ido la fuga decisiva
porque tenía el pulso muy alto. Claro. Y digo, vale, se te ha ido la carrera y no has atacado porque tenías el pulso muy alto. ¿Qué Claro, tenías? ¿Miedo de reventar? Pues mejor claro, reventar intentando coger la fuga que quedarte en el pelotón y hacer el 80, ¿no? claro, claro. De hecho, sí, es muy importante educar porque sabes que el pulso muy alto en ese caso, si el ciclista suele entrenar en un lugar frío y el día siguiente va a correr, a hacer una competición como en Valencia, que hace un calor de la hostia, mejor que Sí, claramente vas a tener una frecuencia, un pulso muy alto, pero es normal, totalmente normal y tenemos que sí, ahí educarlo también. interfieren tantos factores que la tensión misma de la competición, la cafeína que haya tomado, es que no se puede fijar el ciclista en, no, es que como tengo el pulso alto no voy a atacar. Claro, No. ¿Y cómo te encuentras tú? Si me claro, dices que vas fácil y por mucho que tengas el pulso alto, que no vas a intentar hacer nada, pues claro. estamos apañados. Y claro, y última cosa, después de terminar, y si alguien quiere hacernos preguntas, aquí estamos, así que podéis añadir preguntas en el box de las preguntas aquí abajo y también podrías escribir algo en los comentarios aquí abajo, así que podemos responderos. Y eh, tenemos aquí una pregunta de Javier, un amigo mío de España, y que nos dice algo sobre triatlón. Así que si queréis algo de triatlón también o de carrera a pie, ya estamos aquí y podemos ayudaros. Así que lo que queréis. Y mira, la pregunta es, en triatlón, los populares sin entrenador siempre suelen entrenar serie corriendo. ¿Hasta qué punto es importante hacer series también en bici, por ejemplo, de cara a la preparación de un Ironman? ¿Tú qué piensas, Aner? Empezando porque tengo poca experiencia en triatlón, Ok, pero, pero sí que vamos, en un Ironman, al final lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que sostener la mayor potencia posible durante el mayor tiempo, dura alrededor de cuántas horas, no estoy seguro. sí, 3, ¿Cuántas? 4 o 5 horas, depende de la tipología de Ironman. Hay Ironman también de Alf, que son como 2 horas y ya está, depende del nivel también. Pero ten Vale, en sí, cuenta que digamos sí, de 3 que a... vas a trabajar en 6 horas primer umbral, Claro, sí, cerca del sí, 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 sí. primer umbral, entonces en los entrenamientos sí que si estás rodando, si tu primer umbral es, digamos, 250, 300 vatios, Sí, un tío muy bueno de 300 vatios de primer umbral, sí. eh, Muy, muy bien, digo. le estás, vale, vamos a poner 250, Por 70 kilos serían como 4 con 3, muy bien. Hay pocos promedios. 350, el objetivo es acumular más tiempo en esa intensidad. ¿Para qué vas a trabajar la potencia máxima? ¿Para qué vas a trabajar esfuerzos muy glucolíticos? Al final Claro, no es, no es lo que te va a demandar la competición. Va a ser un esfuerzo muy oxidativo en el que vas a tener que trabajar a baja intensidad durante mucho tiempo. Entonces, objetivos de entrenamiento, entre las series que ha preguntado, claro, series muy largas y cada vez acumular más tiempo en esa intensidad. Podría empezar de un 2x30 a 3x30 a 2x45 minutos claro, a esa intensidad y teniendo en cuenta que depende del proceso en el que esté o en el periodo en el que esté de cara a la preparación de ese Ironman, la deriva de la frecuencia cardíaca. Si estás trabajando el primer umbral y tienes una deriva en 30 minutos de 15 pulsaciones por minuto, ya sabes que estás trabajando por encima. claro, Puedes bajar un poco la intensidad y acumular más tiempo a esa intensidad. claro, Poco a poco ir subiendo la intensidad y paralelamente o escalonadamente también el tiempo acumulado y la intensidad, vamos. claro. Y en caso de profesionales, sabes que en ese caso vamos a bajar muchísimo el tiempo de competición en bicicleta, así que la intensidad puede ser un poco más arriba y más cerca de, no el segundo umbral, pero entre los dos umbrales, porque al final, claro, el mayor porcentaje se hace de duración en Ironman se hace en bicicleta y también en el triatlón en general, la mayoría del tiempo se utiliza en bicicleta y un porcentaje muy bajo se utiliza en la natación y
otro porcentaje que es como un 20-25% se utiliza en la carrera. Así que, claro, el ciclismo es como el Sí, sí, a 50%. ver, que se podría empezar trabajando de el segundo umbral para desarrollar al máximo el segundo umbral y luego ya a medida que se va acercando la competición ir haciendo entrenamientos más específicos de esa intensidad objetivo, ¿no? Para Claro. Y trabajar a porcentajes relativos al al umbral, que al umbral, final digamos que es lo que se ha dicho que es el techo del ciclista, eso. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Se dice porque, pero al final, claro, como hemos dicho antes el umbral cambia y cada parámetro que vamos a medir cambia después de cada hora. Hay búsquedas científicas que muestran como el primer umbral, por ejemplo, baja de 1, 2, 3% después de cada hora. Así que las zonas, cuando la vamos a Sí, poner, igualmente, si estamos estimando el primer umbral en base al FTP, ya estamos cometiendo un error, porque lo estamos eso haciendo en base a es, porcentajes. es un doble error al Un final. doble error. Eso. Así que, claro, si eres un profesional o si eres un amateur que tiene que hacer una competición de Ironman muy importante y vas a gastar, claro, 500, 600 euros o más para la preparación y también para también inscribirte a la competición, la cosa mejor sería la de hacer una... Stefano, ¿qué escribes? Un mi amigo que ha escrito un comienzo. Eh, mira que al final la cosa mejor sería la de medir, hacer un test de rendimiento con una prueba de rendimiento físico con un entrenador para tener por lo menos al principio una idea de cuál es tu nivel. Así que eso sería la cosa mejor. Pero claro, si tienes la posibilidad, hacerlo, si no, medir o estimar de manera propia y ya está. Y de vez en Sí, cuando, a ver, que tampoco hace falta testar tanto, sino el saber analizar. Tú saber, si estás moviendo 230 vatios eh, a 140 de pulso y resulta que dentro de 2 meses estás moviendo esos mismos 230 vatios a 130 de pulso, ya sabes que has mejorado. claro, A claro, no ser que haya ahí una fatiga excesiva, una fatiga crónica, que te baje el pulso mucho, que puede haber mil variables, pero si la percepción de esfuerzo también lo acompaña, que la percepción de esfuerzo es mucho más baja, ya sabes que has mejorado también, ¿no? claro, claro. De hecho, sí. Y en mi opinión, pero en general, claramente no hay que entrenar solo series de carrera. O sea, triatlón es hecho con 3 deportes, pero que al final van a crear un único deporte, que es el triatlón. Así que se tiene que entrenar cada deporte de propia manera y conectando también los puntos de carrera, de natación, de bicicleta. Y la cosa importante es el porcentaje se tiene que dividir también en los entrenamientos en preparación a un Ironman o a un Alpha Sí, Ironman o a un... y buscar el equilibrio también entre todos los Claro, tres deportes, ¿no? ¿Cuál es tu fuerte y cuál es tu claro, debilidad? claro. Y también entrenar las series de ciclismo. O sea, hay series que hemos hablado de primer umbral, pero puede ser importante también hacer huertos y hacer algunas series de alta intensidad también en bicicleta, porque si sabes que tu debilidad es, por ejemplo, el VO2 max, el máximo consumo de oxígeno y lo tienes muy bajo en ciclismo porque no estás acostumbrado, se puede hacer también una fase de máximo nivel de oxígeno, de consumición de oxígeno, para mejorar esa cosa al principio de una preparación que va a durar como un año y medio o algo así. Así que se tiene siempre que entrenar todo lo que pasa en tu cuerpo para tener una buena capacidad glucolítica y también oxidativa, o sea, lo que pasa abajo del primer umbral, pero sabes que todo Sí, lo que... en base a objetivos de competición siempre. Claro, claro. ¿Para qué vas a Y de, trabajar la potencia máxima en un Ironman si sabes que no vas no vas a sprintar? Claro, claro, sí, sí, pero claro, puede ser como en preparación a un Ironman, como durante el periodo invernal, si la competición es en verano, que faltan como 6 meses, puede ser interesante lo de entrenar sprint de 30 segundos como para mejorar la economía del gesto. Así que se pueden hacer como entrenamientos que parecen no específicos, pero que van a mejorar en el complejo todo lo que es Sí, el bueno, atleta. y obviando el entrenamiento de fuerza al gimnasio, que No, no claro, hemos no, hablado de ello.
Eso. De hecho, en ese directo no hemos hablado de fuerza, pero claramente hay opciones de trabajo de torque en bicicleta o series largas claro, con una cadencia larga. Series de 4 o 5 minutos con cadencia un poco más baja de lo Sí, normal. bueno, y eso que quede claro también a los que los escuchen, que no, que como han publicado ahora también en el grupo de investigación Sí, de Barranco, Pallarés y todos estos, es que el entrenamiento de torque no es el entrenamiento de fuerza. eso es. Han publicado ahora hace poco un artículo en el que han estudiado el efecto de arrancadas Claro, que simula el efecto que puede generar el entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Entonces, ese puede ser un entrenamiento muy bueno que pueda sustituir o llegar a reemplazar el entrenamiento de fuerza cuando este no se puede hacer en el gimnasio, claro, que es, que si mal no recuerdo, son 8 pedaladas arrancando de parado con casi todo metido y claro. sentado. Claro, así que esa la dejaremos aquí abajo en el comentario de la live y si queréis que vamos a hacer otro directo juntos sobre el tema de torque training y vamos a hablar de manera un poco más específica sobre lo del trabajo de Barranco y otros también que han salido recientemente también de torque, de power profiling y de la cadencia, de fuerza y Mm. cadencia, así que podremos hablar de diferentes argumentos interesantes. Si queréis, la podríamos organizar otra sesión de directo aquí en Instagram. Y entonces, si tenéis otras preguntas, pero no he visto nada, así que diría que es todo perfecto. Y sabéis que voy a repostar ese directo en Instagram, aquí ahora. Después será también disponible en Spotify y en YouTube, donde lo podéis ver también con la transcripción. Así que podéis ver también los subtítulos y todo para quien no es de España. Y vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a Ner per aver partecipato alla tavola rotonda. Gracias Gracias a por ti. participar, Ner. Y en serio, gracias por todo y vamos hablando y muchas gracias por todo el tiempo que has dedicado a ese directo. Un Y placer, Emanuele. Y bien, muchas gracias por invitarme. gracias a ti. Y en los próximos días vamos a publicar también un post de resumen con los puntos claves que hemos tocado hoy con Aner en el directo para que podáis ver las cosas más importantes y si os gusta, vais a ver todo el directo en Spotify o en otra plataforma también. Así que vamos hablando y muchas gracias a todos. Un Ciao Aner, saludo. alla prossima. Chao. Ciao ciao, buona serata.